por parte de Enrique de Miguel Ambite, investigador de Escuela Politécnica, Universidad de Alcalá y Universidad Antonio de Nebrija. Colaboración hombre-máquina en la industria 4.0. Cobots Digital Twins. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buena noticia y mala noticia, como siempre. ¿Por cuál empiezo? ¿Por la mala o por la buena? La buena, ¿no? Tenemos un café, un descanso, pero no es ahora. Esa es la mala. Me tenéis que aguantar 35 minutos, ¿vale? ¿Es mucho? Claro. Es lo previsto, ¿vale? Haber empezado por la otra, ¿no? Bueno. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo siguiente. Os voy a lanzar una primera pregunta. ¿Alguno sabe cuántas cosas de lo conectable a día de hoy que se puedan conectar hay conectadas en porcentaje? En número es difícil, pero en porcentaje, es decir, ¿cuántas cosas que se podrían conectar en este mundo están conectadas a día de hoy? Os doy 3 opciones, para que sea fácil, ¿eh? Opción A, 20%. Opción B, 5%. Opción C, 2%. Y la opción D, ninguna de las anteriores. ¿20%? ¿Quién dice 20%? De lo conectable. O sea, una piedra no se puede conectar, ¿no? Pero, por ejemplo, un frigorífico sí. ¿Entendemos? Bien. ¿Cuánto entonces? 20%. ¿Quién dice 20%? 5%. Por ahí. 2%. Esto se va incrementando. ¿Y ninguna de las anteriores? Vale, os habéis ganado un croissant de esos. 0,06% es solamente lo que está conectado y se podría conectar. O sea, que tenéis mucho trabajo. Nosotros ya somos un poco viejos los de aquí, pero vosotros, ¿vale? O sea, ¿trabajo tenéis de qué? De conectar cosas. O sea, voy a hablar de cosas, básicamente. De hecho, las cosas que vamos a hablar, básicamente es porque no estamos solos en este mundo, ¿no? Tenemos, aparte de los seres humanos biológicos, tenemos cosas que nos ayudan. Y esas cosas es en lo que me voy a centrar estos 35 minutos, 32. Ya que, igual, que nos hemos pasado. Se ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? Vale. Entonces, ¿quién me recuerda el porcentaje que hemos dicho? ¿Quién se acuerda? Queda un montón. Como no estamos solos, pues estas cosas nos van a ayudar, en teoría. ¿Vale? Hay gente luego también dice que tenemos riesgos. Luego lo veremos. Yo creo que es más incertidumbre que riesgo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué plan tenemos para hoy? Pues a ver. ¿Qué me deja esto? Bueno, aquí no se ve, pero lo digo yo. ¿Vale? Dos cosas. Si alguna vez tenéis que presentar algo, más de 3 cosas, los que están ahí sentados no se van a acordar. O sea, 2, 3 máximo. Entonces, 2 cosas fáciles. Vamos a hablar de los gemelos digitales, Digital Twin, y de los cobots o robots colaborativos. ¿Bien? 2 cosas. Y luego, si me queda ahí un poco de tiempo, os daré algunas cosas, modelos o pistas de carrera profesional, ya que estáis aquí, mucha cantera. Vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a poner un vídeo como introducción.
Muy bien, habréis visto que hay como una parte que eran elementos reales físicos y otras parte que eran digitalizados, virtuales. Pues porque la primera parte que tenemos es un 2x1. Vamos a hablar de Digital Twin, que significa gemelo digital. Aquí tenemos una serie de gemelos famosos a lo largo de la historia. ¿Conocéis todos? ¿Quién son? Sí, aquí ya se ve cada uno de qué añada es, ¿vale? Algunos son más de Pili-Mili, otros son más de Zipizape, otros más de los hermanos Drucker de Oliver y Benji, ¿no? Que aquí se tradujo como campeones. Aquí a la derecha, ¿quién son estos? ¿Quién son? Luffy y Ace, ¿verdad? De One Piece. Y los del centro, ¿esos gemelos los conocéis alguno? Breaking Bad. Bien, vale. Bien, gemelo digital, un 2x1. Es decir, tenemos una realidad física y yo creo que todos ya somos conscientes de que nos acompaña la realidad virtual. Cuando decimos virtual significa digitalizado en este caso. De eso vamos a hablar. En la industria hay un concepto muy amplio que se está trabajando muchísimo y que de hecho vosotros, ¿vale?, de forma directa e indirecta vais a trabajar sí o sí, que significa que vamos a ser capaces no solamente de trabajar ya con los elementos físicos, como hasta hacía poco tiempo, sino que vamos a interactuar con lo físico y con lo digital, pero no por separado, como hasta hace poco tiempo, sino sincronizado. Y es el concepto de gemelo digital. De esta forma, lo que vamos a ver en el centro, pues tendríamos un elemento físico, que lo vamos a llamar asset, en los entornos de investigación de Industria 4.0 y todo lo que tiene que ver con gemelos digitales a los activos físicos, que son las cosas que se pueden conectar, lo llamamos asset del inglés, y luego tendremos su representación digitalizada. ¿Qué empresas creéis que van a estar interesadas o tienen capacidad de hacer esta digitalización? Pues muchas son empresas que conocéis vosotros muy bien, sobre todo los que sois aquí la cantera, porque son empresas como la que habéis visto ahí, Nvidia. ¿Os suena Nvidia alguno? Sí, ¿no? De diseño gráfico, de tarjetas gráficas, de videojuegos, de metaverso, por supuesto. Pero no solamente el objetivo es hacer una copia fiel del activo físico. Eso es un primer paso. ¿Qué hemos dicho que sería el punto importantísimo? Pues la parte de sincronización. Para sincronizar los N activos físicos, que fijaros que en una industria, en una planta o en un mundo podemos tener con lo virtualizado, que sería todo lo que tenga que ver con una pantalla conectada a algún sistema, una plataforma, en el centro, esa nube, que tanto hemos hablado en la mesa inaugural, como hemos ido comentando a lo largo de las ponencias, están las redes de telecomunicaciones. Para que eso suceda, para que esa sincronización, que ese es el punto fuerte del gemelo digital, ocurra, tiene que haber unas características de baja latencia y una serie de parámetros determinados en las redes. Vamos a ir viendo distintos conceptos y el gemelo digital como ámbito. ¿Quién creéis que fueron los primeros en explorar este concepto de gemelo digital? Pues también conoceréis a nuestro amigo Elon Musk, ¿no? El amigo de los pájaros y de Twitter, ¿no? Elon Musk, ¿cuál es su objetivo o qué es lo que pretende? ¿Alguien lo sabe? Y no es hacerse rico, eso es una derivada secundaria, ¿vale? Bueno, pues él pretende, ¿no? Dice, oye, si los recursos en la Tierra son limitados, oye, ¿por qué no vamos y nos desplazamos o buscamos recursos, ¿vale?, para estar en otro ámbito fuera del planeta Tierra? Claro, todas esas suposiciones pues son muy costosas de hacer. Entonces, los pioneros que impulsaron el gemelo digital, ¿quiénes fueron? Las empresas aeroespaciales, la NASA y similares. De esta forma, se pretendía hacer una simulación lo más fiel posible de lo que nos podíamos encontrar ahí arriba o ahí fuera de la Tierra. De esta forma podíamos ahorrar tanto recursos, materiales, tiempo, como los procesos que fuesen lo más fieles posibles para preparar si se marcaban personas físicas o algún tipo de robot, ¿no?, para poder emular de forma fiel lo que podríamos tener allí arriba.
Sin embargo, toda esa tecnología de gemelos digital se ha ido ya aterrizando y hoy día, como hemos comentado antes, en la industria nos encontramos ya esta realidad. Vamos a ir viendo los procesos clave de los gemelos digitales, que básicamente tenemos esa dualidad, esos dos gemelos, el activo físico a la izquierda y el activo digital o virtualizado. Repito, ¿es importante que sea una copia aparentemente fiel? Hombre, pues estéticamente estaría bien, pero no es nuestro objetivo. O sea, no es la estética, sino es la funcionalidad. Por eso los procesos son fundamentales. Vamos a tener varios procesos. Uno muy clásico, que ya conocéis todos, de hecho José Manuel en su ponencia pues continuamente estaba hablando de que el coche nos va a informar. Por lo tanto, el proceso de supervisión o monitorización del activo físico respecto a la plataforma o su gemelo digital es una constante y es algo clásico. Pero sin embargo tenemos procesos más interesantes. Y es que desde lo virtual podemos interactuar con lo físico. Esto ya empieza a ser interesante. Luego tendremos una charla y hablaremos de conceptos pues, más clásicos que conocéis, como la domótica, ¿no? La domótica, todos sabemos que desde algún dispositivo virtualizado podemos sincronizar e interactuar con algo físico. Caso sencillo, una persiana. Bien. Pues juntando todos estos conceptos, nos encontramos con lo siguiente. ¿Qué tal os parecería estar en una industria? Voy a poner un caso sencillo, ¿vale? Un tornillo. Tornillo de toda la vida en una industria, en un motor, en un sistema. Ese tornillo, lo que vamos a hacer es, físicamente, el operario lo va a apretar 3 vueltas de tuerca con una presión de no sé cuántos bares. Bien. ¿Qué tal os parecería que ese giro de tuerca no solamente quede en el mundo físico, sino que en su gemelo digital quede exactamente con la misma configuración? Bien, ¿no? ¿Y qué tal, en lugar de que vaya el operario físico, porque se tiene que desplazar a hacer esa reparación del tornillo, que lo haga desde el gemelo digital, que sabe en tiempo real y sincronizado cuál es la presión actual y cuántos giros tiene y puede hacer 3 vueltas más o 3 vueltas menos? Es decir, esa sincronización activo físico y activo digital es lo que nos permite los gemelos digitales. Entonces se nos abre un mundo en el cual podemos tanto supervisar e interactuar en ambos sentidos, pero es que encima le metemos ahora la variable de Big Data. La analítica de datos nos va a permitir el qué, hacer juegos y simulaciones, no en el mundo físico, que el mundo físico es más costoso, pero sí en el gemelo digital. Entonces el gemelo digital va a ser el origen de simulaciones y emulaciones sobre cualquier tipo de objetivo que tengamos. Entonces, toda esa componente de modelos predictivos o modelos reactivos o modelos estimativos nos van a permitir hacerlo, esa configuración desde la parte del modelo virtual. Y desde ahí incluso podríamos ya el siguiente proceso y último que tenemos es una salida. Es decir, como no estamos solos, las cosas tampoco están solas. En la industria era muy clásico que tuviésemos que hacer consultas para ver si ese dispositivo de ese fabricante estaba en stock o no estaba en stock. Eso sería un proceso clásico donde interactuamos una empresa con su proveedor. Pero hemos llegado al punto de que con los gemelos digitales podemos tener una sincronización perfecta de todo lo digital y a través de lo digital nos vamos a conectar unos elementos con otro. Por tanto, la sincronización ya no tiene que estar desde el mundo físico, sino como tenemos un gemelo digital, la sincronización y la puesta en contacto de la información de un activo digital va a estar dentro del mundo digital. Entonces, todos los activos digitales, que ahora veremos que van a tener un caparazón digital cada activo físico, se van a conectar entre ellos. Es lo que llamamos el concepto de Asset Administration Cell, que es un paradigma para la industria 4.0. Entonces, recordemos, activo físico, su realidad digital, es su gemelo digital, están sincronizados y son interoperables desde un lado y hacia el otro, y luego encima, desde la parte digitalizada, podemos conectar todos con todos. Sería la tercera variante interesante. Esto es lo que os comentaba. Veis, en este caso el ejemplo es un brazo robótico, que luego lo vamos a definir,
Y por encima tenemos, bueno, ese caparazón, que sería su gemelo digital, esa capa de administración del activo. Y desde esa capa de administración del activo, que veis que es el digital wall, es decir, es toda la parte ya digital, desde ese activo vamos a conectar un activo con otro, es decir, un robot con otro robot, un robot de esa industria con otro robot de esa industria, el robot articulado con el robot móvil, el robot con la máquina. Y ahora viene lo interesante. Solamente podemos hacer gemelos digitales de las cosas, es decir, de un robot, de una máquina. Bueno, pues ahora viene aquí el modelo de negocio. Si os gustan los negocios, pues la buena noticia es que podemos digitalizar cosas, pero también procesos. Los procesos de una industria o de cualquier tipo pueden ser también digitalizados en su gemelo digital. Y podemos hacer la misma filosofía que hemos aplicado antes, sería posible. Podemos hacer simulaciones de procesos sin tener que implantar nada. En el proyecto de investigación en el que estoy embarcado, que lo veremos ahora, un proyecto europeo de aproximadamente financiación de 10 millones de euros, donde hay agentes, universidades y de todos los países. Tenemos 5 casos de uso a día de hoy y fijaros el detalle. ¿Son 5 casos de uso de 5 grandes empresas? La respuesta es no, alguna hay, pero la mayoría son pequeñas y medianas empresas, lo que en inglés lo veréis por ahí como SME, que es el acrónimo de pymes. ¿Por qué? Porque desde las pymes, y aquí entramos ya a nuestra región también, el impulso de poder darles unas herramientas en la industria para crecer, donde puedan emular y simular y convencerse de que un cambio en un proceso, bien porque se robotiza, bien porque se digitaliza o bien porque cambia algo, va a ser un gran valor, sin tener que invertir físicamente nada. Entonces, esta aproximación a las industrias, sobre todo a las pequeñas y medianas, es un gran potencial para ellas porque les permite hacerse una idea y de ver cómo su producción va a incrementar y en qué parámetros va a mejorar. Esto es lo que os comentaba de cómo los activos entre sí se van a conectar a través de su gemelo digital. Una vez que está digitalizado las cosas ya sabéis que es más fácilmente conectable todo ello. Y luego existen varios mecanismos. Podemos tener tanto operaciones más reactivas desde la plataforma centralizada del sistema. Podemos tener operaciones más proactivas de cada uno de los elementos si tienen agentes instalados. Y luego vamos a tener estándares distintos para compartir información. ¿Qué país creéis en Europa, por acotarlo, creéis que está impulsando sobre todo toda esta nueva aproximación de gemelos digitales, industria conectada? Alemania, dicen por aquí, muy bien, efectivamente. De hecho, en el proyecto europeo, ¿vale?, todos somos importantes, pero quien dirige el cotarro, ¿vale?, son los alemanes, ¿vale? Entonces, de hecho, la semana que viene, pues el lunes, en una reunión, ¿vale?, y en este caso, pues cada grupo de trabajo que está formado por universidades y por empresas, pero la coordinación, ¿vale?, y el impulso también, y es muy bueno también, que sean ellos quien lo dirijan. Hay empresas, por supuesto, del sector de automoción. De hecho, un caso de uso es con Mercedes, empresa Mercedes-Benz. Bien, estos serían los niveles donde nos encontramos. En la parte inferior serían los activos físicos, brazos robóticos, cintas transportadoras, cualquier tipo de elemento físico. En la parte superior tendríamos sus gemelos digitales, esa representación digital de cada uno de ellos. Y en la parte superior tendríamos cómo se conectan esos elementos dentro de la industria, intraindustria, pero también con otras industrias del sector. Imaginaos proveedores con fábricas o distintos proveedores o grupos empresariales. Y la pregunta es, ¿y los telecos qué hacemos con todo esto? ¿Qué papel jugamos? Pues fundamental. Básicamente, daos cuenta que si entre lo físico y lo que hemos llamado su gemelo digital no hay redes, como antes he comentado, he hecho un poco de spoiler, pues no podría ser posible. Entonces, todo lo que tenga que ver, ya empezamos con el LTE industrial, con el 4G, pero ya con el 5G es una realidad, y con el 6G, que por cierto ya existe, comercialmente no, pero ya existe,
pues será posible también. Eso nos va a facilitar que toda esta sincronización que estamos hablando o interacción entre lo físico y lo digital sea posible y sea factible y sea una realidad. Esto sería un pequeño pantallazo de una parte del proyecto. Esto es dentro de los estándares, y repito, tenemos el campo abierto a nivel de la investigación, todavía no está cerrado, pero existe una aproximación que es un estándar que se llama AAS, Asset Administration SAL, que básicamente es un lenguaje que nos va a proporcionar una estructura donde vamos a tener los elementos referenciados por identificadores únicos. Se llaman URIs, parecido como a las URLs de Internet, pero en este caso que nos identifican de forma local o de forma también estándar. Hay ciertos estándares como ICLAS y como algunos estándares de IEC que nos permiten, por ejemplo, cada elemento físico de una industria tiene su correspondencia, es como su número de serie fijo. Entonces yo puedo decir que mi planta industrial tiene referenciados gemelos digitales con esas referencias únicas. De esa forma yo podría compartir el resultado de mi proceso para que otros aprovecharan también del conocimiento que yo he adquirido y pudiesen compartir, pudiesen ir ampliando en su planta. Es decir, nuestro objetivo va a ser identificar de forma unívoca cada uno de los activos físicos, sincronizarlos entre sí y compartir esa información con el resto. Para eso se basa en estos identificadores únicos. Luego tenemos estructuras donde tenemos los activos físicos, que son los assets, tenemos los administration shell, que sería su realidad digital, y luego tenemos lo que se conoce como submodelos. Los submodelos, para los que les guste la programación, sería como una especie de vistas donde cada uno de los elementos interactúa. Por ejemplo, una vista que estamos trabajando, que es lógica, es la huella de carbono. O sea, queremos saber en esta industria, en nuestros casos de uso, cuál es la huella de carbono de qué, por procesos o por activos o por la combinación de la work cell, que es la celda de trabajo de la propia industria. Y todos los elementos que tengan algo que, en este caso, de decir al submodelo, a la vista de huella de carbono, estarán configurados ahí. Puedo tener vistas, otra vista, por ejemplo, puede ser de KPIs de negocio, ¿no? De indicadores de negocio. Otra vista podría ser técnica, de parámetros técnicos, de rendimiento, de performance, ¿no? Al final es la estructura que tiene todo esto. No os quiero marear, ¿vale? Porque esto es... Pero bueno, para que veáis que es una realidad, ¿no? Que se está trabajando y se está impulsando además desde la Comunidad Europea muchísimo. Esto sería otro ejemplo para que veáis algunos elementos reales robóticos con sus gemelos digitales y su correspondencia. Eso sería lo físico, por decirlo así, y aquí sería lo digital. Tenemos también, recordaros que tenemos digitalización, en este caso de gemelos digitales, tanto de cosas físicas como de procesos. Procesos que pueden ser de distintas industrias, distintos sectores. Y aquí tendríamos, esto es una demo, la parte de la izquierda sería lo físico, la parte de la derecha es una simulación con software que nos permiten hacer todo esto de una forma muy real, y luego tenemos los cuadros de control. En la izquierda tendríamos el cuadro de control real, donde los operarios físicos en la industria van a operar, y aquí tendríamos el cuadro de control digital, donde podríamos interactuar. Ese famoso tornillo que antes hemos hablado, lo podría yo manipular desde lo físico o desde lo digital. Me daría exactamente igual. Es como si nos vamos al mundo de los coches que hemos hablado antes, pues lo que nos vamos a encontrar que son varias operaciones que físicamente las puedo hacer en el vehículo, pero si ese vehículo tiene su gemelo digital, que esto os habrá pasado alguna vez, que vais al taller y no sabéis muy bien lo que os ha hecho el otro taller que habíais ido, ¿verdad? Es una realidad. Por lo tanto, eso ya a partir de ahora, con los gemelos digitales, no tendríamos el problema, porque tendríamos su correspondencia digital de las operaciones que se ha hecho en el vehículo, exactamente todo, no solamente fechas, sino exactamente los parámetros técnicos, y así cualquier otra persona o taller que revisara el coche, desde el gemelo digital podría saber lo que ha ocurrido. Y al revés, operaciones, como ha comentado José Manuel, que a día de hoy se pueden reparar electrónicamente, pues no las tengo que hacer físicamente, lo puedo hacer desde su gemelo digital. ¿Veis la gran ventaja que tiene al final
esta dualidad. Bien, y el segundo punto que os quería comentar, este es el proyecto europeo en el que estoy embarcado, es el término cobot, ¿vale? Que parece un insulto, pero no es un insulto, que podría ser un nuevo insulto, ¿vale? Que cobot, que es la mezcla de colaborativo y de robot. Entonces, si yo os digo cobot, ¿a qué os viene a la cabeza? ¿Un robot colaborativo? ¿Qué creéis que va a ser su principal función? Voy a hacer también un test, ¿vale? Opción A, que me ayude a producir más. Opción B, que me permita trabajar en un entorno seguro. Opción C, ninguna de las anteriores. Vais siempre a la C porque pensáis que los profes siempre vamos a lo más complicado, que es la que no está explícita, ¿no? Vale, es una pregunta un poco tramposa. Por supuesto, los cobots nos van a permitir seguramente ser más eficientes, más productivos. Pero si tuviésemos que elegir, y esto es lo que es más contraintuitivo, entre un robot que sea muy productivo y un robot que pueda simplemente perjudicar o dañar, aunque sea levemente, a un operario, lo que prima es esto último. Es decir, la seguridad es lo fundamental. Para que veáis todo esto, estos serían los primeros robots que empezaron a interactuar con las personas en las fábricas. No se ve muy bien, o sí, están enjaulados, ¿vale? Es decir, esos pobres robots, cuando tenían que trabajar en una fábrica, los tenían que enjaular. ¿Por qué? Pues por la prevención de riesgos que podrían provocar a cualquier tipo de operario. Aunque estuviese bien programado, aunque estuviese en una zona de control, pero aún así tenían que estar enjaulados. Esto ya no es necesario con el concepto de cobot. El cobot está diseñado, como hemos comentado hace unos minutos, principalmente para proteger la interacción con los operarios, con las personas. Y luego, por supuesto, segunda derivada muy importante, para mejorar la productividad en las empresas. De hecho, un dato curioso, dentro de este proyecto tenemos algunas spin-off que estamos lanzando y hay una en la cual hay una pequeña startup que está proponiendo una especie, ¿habéis visto a esos perritos o gatitos que los sacan a pasear con, ¿no? Sus dueños con la mantita o con el abriguito? ¿Bien? Pues es algo parecido, pero para los robots. Es un revestimiento que se pone sobre el propio robot, ¿vale? Que lo que va a hacer es que incluso en el supuesto de que el robot se descontrole o pase alguna contingencia, esa capa bien mullida, que tiene unos materiales y tiene unos grosores y demás, aunque choque con el operario no pase nada. Entonces ya se están generando justamente variaciones y avances para el tema de los cobots. En este caso, pues los ves físicamente y parece el perrito que le han puesto el trajecito, ¿no? En invierno. Bien, como colaborar es vivir, pues básicamente no hay que tener miedo tampoco. Es decir, el cobot en sí va a estar más o menos controlado. De hecho, cobot, aunque no es su definición primera, pero casi siempre lo vamos a ver como el brazo robótico. Luego existen otros robots deslizantes, que son los AMRs, que son de plataformas móviles. Podemos tener la conjunción de los dos, el brazo robótico con la plataforma móvil, pero básicamente cuando hablamos a día de cobot, como veis aquí en las imágenes, casi siempre va a haber un brazo robótico que va a interactuar de forma segura con las personas. Compañero de trabajo, sin más. ¿Qué operaciones vamos a hacer con un cobot? Pues básicamente operaciones repetitivas, rutinarias, operaciones no ergonómicas para las personas. Entendemos todo lo de la ergonomía, es decir, aquello que bueno, pues puede provocar algún tipo de lesión o que no es fisiológicamente bueno para que sea de forma repetitiva en un ser humano. Al robot no se queja en ese sentido. Y por último, operaciones con bajo valor añadido. Todas esas operaciones serían propiamente de un cobot. Lo digo todo esto porque a veces, claro, y es normal, ¿no? Si seguramente hace cientos de años preguntáramos, oye, ¿qué pensáis estos locos que dicen que van a poner un motor de combustión en lugar de
arrastrar los carros con caballo, dirían, uff, nos van a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que ese miedo, ese pánico, ¿no? Ahora con las IAs es normal, en los años 2000 y un poco antes con Internet. Bueno, todas esas cuestiones son normales y en todas las generaciones ha sucedido. ¿Cuáles serían las principales ventajas de los cobots? Pues básicamente van a ser tres. Nos van a permitir tener un rendimiento constante. Al final está robotizado y podemos predecir, que es muy importante en una industria, los rendimientos de nuestro negocio, de nuestra industria. Segundo, se va a reducir drásticamente las lesiones de los empleados porque hemos dicho que su principal objetivo es el no daño al operario. Están diseñados para eso. Es decir, que ante cualquier tipo de contingencia, el cobot se va a parar, se va a retirar, es decir, no va a tener una predominancia nunca sobre el operario. Y luego disminución de tiempo de comercialización. Esto ya es más de negocio. Básicamente todo que esté automatizado pues va a estar mejor. Y luego pues cosas un poco más intangibles. Llegamos un lunes por la mañana después de un fin de semana un poco épico y a lo mejor ese día tenemos menos ganas como ser humano de trabajar. Oye, ¿por qué no decir a nuestro compañero cobot, oye, hoy tú, ¿vale?, haz un poquito más que ya un día por ti, otro día por mí? ¿Bien? Esto, ¿vale?, sí o sí es posible, es decir, él va a detectar, todavía estamos en fases de desarrollo, pero va a detectar, igual que en el coche, el cansancio, no vamos a repetir cómo, él va a detectar también cuál va a ser mi nivel de predisposición para ese día en el trabajo. Y entonces él puede tomar esa parte de trabajo que yo no quiero hacer. Siempre el trabajador humano debería tener esa parte de control. Que llega un momento que él sabe más de cómo estoy yo que yo mismo de cómo estoy, pues también. Igual, ¿no? No, déjame que yo controlo, ¿no? Eso los sábados por la noche se escucha mucho. No. Posiblemente él también me va a detectar y me va a predisponer o me va a disponer de opciones para que en función de mi estado físico, incluso emocional, etcétera, etcétera, pueda él ser más o menos invasivo dentro del trabajo. Pues esa colaboración de segundo nivel todavía no es una realidad, pero ya se está mezclando justamente todo lo que tenga que ver con reconocimiento facial, inteligencia artificial, para que el cobot pueda ir un paso más allá de la simple automatización, que sea un compañero de trabajo leal, como Don Quijote con Sancho Panza, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Entonces, con todo esto, pues, si no me lo decís o lo digo yo, pues algunos estará pensando, ya, sí, pero esto nos va a quitar el trabajo, tal, se nos van a revelar como las películas, a que sí, a que alguno lo está pensando. Pues yo leo la mente. Entonces, como eso está en nuestra mente, pues siempre ha sucedido. Entonces, esto al final tenemos que es como buenos telecos, sabemos mucho de señal ruido, pues al final siempre en toda propuesta nueva va a haber una parte de señal que vamos a conocer y una parte de señal que no vamos a conocer. Normalmente es más grande lo que no conocemos que lo que conocemos. Y todavía es más importante lo que no sabemos que no conocemos, ¿vale? Eso es todavía más importante. ¿Qué es señal y qué ruido? Pues básicamente señal es lo que hemos comentado, es lo que tenemos. Tenemos que ir paso por paso, como dice el cholo, ¿no? Es decir, al final tenemos que saber qué es la realidad. Que luego en las películas y que en ciertos entornos veamos ruido, que veamos temores y demás, se pueden gestionar, pero no tenemos que dejarnos vencer por el pánico. Para ver un ejemplo y terminar, que algunos somos ya más viejos que el río, pero bueno, el correo electrónico ya sé que no es sexy, pero el correo electrónico, en aquel momento, la paloma mensajera, ¿qué pensaría, no? La paloma mensajera, su trabajo, ¿qué era? Mandar emails, ¿no? Más que físicos. De hecho, en las guerras y en otros entornos eran críticas. Bien, pues básicamente, si pensamos la paloma mensajera, ha dejado de mandar mensajes, ya lo hacemos por email, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿las palomas han dejado de existir? Que yo sepa, no. Tenemos palomas, ¿no? Por tanto, ¿qué ha pasado? Que se han tenido que readaptar, ¿vale? Se han tenido que readaptar, ¿vale? No sé si lo veis bien ahí, no quiero leerlo yo, pero si lo veis bien ahí, han tenido que adaptar. Entonces ahora ya están buscando otros trabajos, otras funciones de más alto nivel, ¿vale? Pues es un poco
lo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos biológicos ante todo esto. ¿Vale? Oye, pues vamos a dejarle a nuestros amigos los cobots aquellas tareas que hemos visto que no nos gustan, más rutinarias, de mayor riesgo, menos ergonómicas, y nosotros pues vamos a ascender un poco en el nivel de conciencia de lo que es un ser humano y de lo que es una vida feliz. Básicamente, dicen los expertos, que una vida feliz tiene que ver con tener tiempo y tener independencia. Pues yo creo, ¿vale? Y creo que no me equivoco en lo que voy a decir, que esta aproximación nos puede permitir tener más tiempo y tener más independencia de horarios o de rutinas. Entonces yo creo que por ahí van las ideas. Y con esto quería terminar, pero me gustaría en 5 minutos, si tenéis, porque este último punto, ¿vale? Antes del coffee, si tenéis alguna pregunta o una cuestión sobre esta última parte o sobre cualquier parte, que me lo preguntéis. No sé si antes, incluso la parte de José, no sé si habéis tenido tiempo, no quería dejar la oportunidad de que nos preguntéis, ¿vale? Cualquier tipo de cuestión, ¿vale? Y daros las gracias por vuestra asistencia. Por estar aquí. Lo he cuadrado, ¿eh? Que estabais con el reloj, ¿eh? Vale. Bien. Preguntas, dudas, sugerencias. Miedo. ¿Nos da pánico esto de la robotización y demás? ¿No? Venga, venga. Claro, de eso se trata. Esto es un foro para hablar. Tenemos un micrófono ahí. Espérate, porque sí. Vale. El tema de los robots, pero también se puede ganar dinero con ellos. Me explico. Los gobiernos deben recabar impuestos. Ya. ¿Esto puesto? Bueno, pues, Ahora sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Es decir, los robots también se puede recabar impuestos de ellos. Igual que se pone impuestos a trabajadores y tal. Y es un modo de, bueno, por un lado se gana, pero por otro se pierde. Si tenéis alguna idea. O... Sí, al final, a ver, no es mi... Dentro del proyecto de investigación esta parte queda fuera, ¿vale? Parte impositiva. Lo que sí es cierto, al final, si se graba la parte de producción, porque se graba a nivel impositivo la parte de producción, tiene sentido que se puede incorporar la variable de, oye, cuántos robots o cobots tienes, igual que cuántos trabajadores tienes. O sea, tiene sentido. Lo que a lo mejor no está todavía, yo creo, todavía definido, es si tiene sentido que se equipare, ¿no? La parte impositiva de un trabajador humano con la de un cobot. A lo mejor tiene que ser una fracción o tiene que ser un múltiplo por 300, no lo sé eso, pero eso es lo que todavía no está contemplado. Pero en principio sí, tendría sentido, igual que se graba, pues tener un activo físico, tanto para una persona física como para una empresa, pues tendría sentido también que exista una parte impositiva, ¿vale? Dentro del concepto de si jugamos todos al mundo de los impuestos, que parece ser que no hay mucha otra opción. Pero lo que todavía no está definido, y son partes interesantes, que tiene que ver incluso también con la parte legislativa, de las identidades. Luego vamos a hablar también algo del metaverso, de las identidades físicas digitales, qué responsabilidades y qué correspondencia hay. Aquí pasaría un poco parecido. Si al final los cobots son parte de la empresa o puede ser un cobot que vaya hecho un acoplamiento con el trabajador, pues a lo mejor va a haber un mix impositivo del trabajador con su cobot. O sea, por ahí se están haciendo ciertas aproximaciones, pues es un tema bastante interesante. Gracias por la pregunta. Venga, José. No, simplemente por asociación de ideas, me he acordado que ahora mismo, yo como ingeniero de telecomunicaciones, ya cada vez menos hago una cosa más ICTs, ¿no? Diseños dentro del edificio, pues no solamente hay que ver los elementos de fontanería artificial, también de comunicaciones. Bueno, pues ahora mismo el AutoCAD, que era un software que hacía los planos digitales, ya no pintan con tiralíneas así, ¿no? Se hace en AutoCAD. Se meten ya elementos dentro de AutoCAD, por ejemplo, un equipo de refrigeración, y automáticamente el sistema es capaz de calcular envolvente térmica, el coste, etcétera. O sea, ya no solamente se mete el dibujito, sino se pone un modelo
que es un digital, de tal forma que calcula presupuesto, eficiencia energética, balance de potencia, etcétera, etcétera. Y ya se llama BIM, Revit y AutoCAD. De hecho, ahora casi todas las escuelas de arquitecturas y los delineantes tienen que trabajar con estos modelos para introducir también gemelos digitales en algo tan sencillo o tan complicado como la construcción. O sea, que no es una realidad que es más de lo que pensamos que se está ya utilizando en la actualidad. Así que tenéis mucho trabajo, es la mala noticia, o buena, ¿eh? Yo creo que es buena. ¿Alguna pregunta más? Café, ¿no? Venga, gracias.